Hola muchachos, hoy les voy a presentar un ejemplo de regresión de series no estacionarias, ¿no? Entonces vamos a definir el problema y vamos a ver cómo descargar los datos y visualización y análisis de regresión, muchachos. No es una clase de R, no voy a ver algunos comandos de R, pero no se va a tratar de ver todos los comandos de R, todas las particularidades que tienen. Sí les sugiero que busquen páginas que puedan ver y modificar algunos de los comandos que voy a usar aquí, ¿no? La idea es ver una regresión de series no estacionarias, particularmente una regresión espuria, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver de qué está el problema, ¿no? Eh, el problema nos dice, bueno, se afirma que los pequeños países productores de petróleo obtienen divisas de la exportación de crudo, por lo tanto, el tipo de cambio es igual a un tipo de cambio inicial, a una constante, menos a veces PDT, que PDT va a ser el precio del petróleo, más B veces el precio del petróleo al cuadrado, ¿no? Todo en el periodo T, ¿no? Entonces, el tipo de cambio lo vamos a medir como moneda extranjera entre moneda nacional. Esto quiere decir, por ejemplo, si estamos en el tipo de cambio de México, va a ser dólares por peso, es decir, cuántos pesos tengo que dar por un dólar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la especificación de las variables. A y B son constantes positivas, ¿no? Ya está aquí metido el signo y aquí está el otro signo. Si ustedes toman valores esperados del tipo de cambio restringido al tiempo t, va a tener el valor esperado del tipo de cambio 0 menos a veces pt más b veces pt cuadrada. Estamos suponiendo que el precio del petróleo es una variable aleatoria. Entonces, esto lo puedo simplificar a la media del tipo de cambio tiene que ser igual a una constante menos a veces la media del precio del petróleo más b veces la desviación estándar del precio del petróleo, ¿no? Entonces, lo que está implicando la ecuación 1, para el caso de México, que tenemos dólares por pesos, es el tipo de cambio tiene una relación inversa con el precio del petróleo. Es decir, a mayor precio del petróleo tenemos que dar menos pesos por dólar. El tipo de cambio se aprecia, ¿no? Eh, y va a tener una relación directa con el precio del petróleo al cuadrado. Observen que el precio del petróleo al cuadrado implica que estoy considerando la desviación estándar o la varianza de los precios del petróleo. Entonces, por lo tanto, cuando considero b de pt al cuadrado, quiere decir que a mayores precios va a haber mayor volatilidad, a mayor volatilidad del precio del petróleo, va a impactar al tipo de cambio positivamente, es decir, voy a tener que dar más pesos por dólar. El tipo de cambio se va a depreciar en este caso, ¿no? Entonces, todo esto depende de cómo defina el tipo de cambio y son las relaciones que estamos teniendo. Entonces, este modelo es lo que me está diciendo. El modelo en sí es un modelo un tanto ingenuo, ¿no? Porque dice, bueno, depende del precio del crudo y de las exportaciones que podemos obtener del precio del crudo. Si ustedes lo piensan, pues, o sea, sí podría llegar al tipo de cambio a depender del precio del crudo, pero también pues debería depender de las importaciones de bienes procesados del petróleo, o sea, por ejemplo, gasolina, diésel y algunos otros bienes derivados como químicos, telas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es la mejor regresión, ¿no? Es la que vamos a utilizar porque me interesa ver una condición particular de aquí, ¿no? Eh, en particular porque quiero mostrarles una regresión espuria, ¿no? Pero no es el mejor modelo para describir el tipo de cambio y pues sí deberíamos de pensar en otros modelos que ya están descritos en la literatura para medir el tipo de cambio, ¿no? Entonces,
antes de pasar a ver cómo podemos hacer este problema, ¿no? Déjenme mostrarles el problema econométrico, ¿no? Entonces el modelo econométrico que vamos a tomar en cuenta va a ser el tipo de cambio en el periodo t es igual a una constante tc de 0 más alfa veces pt más beta veces pt cuadrada más el término de error, ¿no? En la prueba de hipótesis lo que queremos medir es si alfa es igual a 0 o alfa es menor que 0. El modelo me está diciendo cuál es la dirección de alfa. Entonces, en realidad la alternativa es que alfa sea menor que 0. Y la segunda hipótesis, porque hay una hipótesis acerca de cómo depende directamente del precio del petróleo, y la segunda es cómo depende acerca de la volatilidad del precio del petróleo, es decir, del término pt cuadrado, ¿no? Entonces es beta es igual a 0 o beta es mayor que 0, ¿no? Es lo que me está diciendo el modelo, ¿no? Ya les he dicho que pues esta no es exactamente la mejor regresión, y una de las cosas que normalmente se le suelen hacer a las regresiones lineales o a los modelos de regresión no es nada más poner las variables que vamos a estar considerando, sino también poner otra serie de variables que la literatura ha identificado, ¿no? Esas otra serie de variables que la literatura identifica que de alguna forma están relacionadas con estas variables normalmente se le llaman controles, que están relacionadas tanto con la variable dependiente como con la variable independiente, ¿no? Ahorita no voy a estar considerando controles, ¿no? Por eso nada más lo puse de esta forma, pero ya si van a hacer una serie más o menos seria, pues pueden usar los controles. Una serie más o menos seria, pues más bien en lugar de meter el precio del petróleo, utilizaría las exportaciones netas, ¿no? Es decir, no solamente la exportación de petróleo, sino exportaciones menos importaciones en general, ¿no? Y también utilizaría, por ejemplo, algo que esté relacionado con la tasa de interés, por ejemplo, los CETES a 28 días o algún tipo de periodicidad ahí, ¿no? Más el término de error. Entonces, bueno, es lo que voy a hacer en las siguientes presentaciones. La siguiente presentación voy con la descarga de los datos, muchachos. Descarga de datos y visualización. Entonces, pues bueno,